Bien, bueno, vamos a hablar pues de un tema que es muy interesante en el entrenamiento, que es bueno, que se le llama el superumbral o el subumbral. Bueno, aquí dentro de mi blog, aunque lo explicaré, pero si queréis verlo más detenidamente, si queréis leer sobre ello, bueno, pues estaríamos aquí, iríamos a rendimiento y dentro del rendimiento está en el apartado de carrera y aquí dentro de la carrera, bien, tenemos pista, 10 kilómetros, medio maratón, vamos a 10 kilómetros y en 10 kilómetros pues nos aparecería la última entrada del blog dentro de este apartado, dentro de esta carpeta de rendimiento, carrera, 10 kilómetros, hablamos de esta entrada. Bien, entonces aquí a ver si nos abre y bueno, pues básicamente lo que os comentaba, ¿no? El superumbral y el subumbral. Bueno, siempre ya sabemos que cuál es el umbral láctico. El umbral láctico es aquel punto en el cual con un pequeño aumento de intensidad los niveles de lactato se disparan de forma exponencial. Los niveles de lactato en sangre se disparan de forma exponencial. De manera que, como siempre comentamos, todo entrenamiento debe tener un objetivo. Entrenamiento de carrera, estamos hablando de actividad metabólica, un objetivo metabólico. ¿Cuál es el objetivo metabólico de este entrenamiento que vamos a concretar ahora? Es el enseñar, es algo que es fundamental, es enseñar a la célula muscular, al metabolismo de la célula muscular, a utilizar el lactato como fuente energética. Es decir, de lejos de lo que se pensaba antiguamente, ¿no? El lactato como algo malo para el organismo, algo que nos lleva a la fatiga, algo que nos lleva a un rendimiento comprometido. Lejos de eso, tenemos que pensar en el lactato como un aliado, es decir, como un metabolito que puede ser utilizado como fuente energética por la célula muscular. Ahora bien, tenemos que enseñar a la célula muscular a utilizar el lactato como fuente energética, si no, difícilmente lo va a hacer. ¿Cómo lo hacemos eso? Y vamos a ver todas las bases metabólicas que hay detrás de este concepto del entrenamiento superumbral, subumbral. Bien, bueno, entonces aquí, bueno, si leemos la entrada del blog, comento, uno de los factores clave en toda sesión de entrenamiento es mejorar las vías metabólicas responsables del aporte energético durante la carrera. Bien, efectivamente, claro, cuando corremos necesitamos energía para ello y esa energía viene dada por unas vías metabólicas de manera que nuestra célula muscular, del músculo esquelético, el músculo que contrae durante la carrera, tiene que ser eficiente para, a través del metabolismo, utilizar esos metabolitos como fuente energética. Bien, de esta manera, tal y como reiteramos en este blog, de forma continuada, cada entrenamiento debe tener un objetivo, con el fin último de mejorar el rendimiento del atleta. Bueno, uno de los pilares del entrenamiento es trabajar de forma óptima a umbral láctico. Claro, aquí ya nos encontramos con el problema de siempre. ¿Cuál es? Voy a hacer un entrenamiento a umbral. Sí, un entrenamiento a umbral que al final se convierte en prácticamente una competición. Entonces no estamos hablando de un ritmo de competición, sino estamos hablando de un ritmo a umbral. Es decir, este ritmo en el cual, con un poco que aumente la intensidad, paso de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico. Bien, bueno, tenemos que saber esto. Lo primero que tenemos que saber es cuál es nuestro umbral. Claro, no podemos decir, bueno, pues yo creo que mi umbral es tal. Bueno, no. Tenemos que saber de forma precisa y con sutileza cuál es nuestro umbral láctico. Y a partir de ahí, utilizar esa información para estructurar los entrenamientos. De nuevo, un entrenamiento no consiste en salgo a correr y ya está. Tiene que estar estructurado. Bien. Bueno, entonces aquí ¿de qué se trata? Por lo tanto, el umbral láctico debe estar presente, el entrenamiento a umbral láctico debe estar presente en toda planificación de entrenamiento, aunque no es el único entrenamiento, lógicamente. Claro, dentro del metabolismo del umbral láctico debemos de saber estructurar el entrenamiento para ayudar y enseñar a nuestra célula muscular a utilizar el lactato como fuente energética. Esto es clave. ¿Por qué? Porque siempre que trabajamos a alta intensidad se va a generar lactato. Y lejos de pensar en ese lactato de nuevo como
algo que es perjudicial para nuestro rendimiento, tenemos que pensar como un aliado. Bueno, voy a utilizar ese lactato que se genera con la intensidad como fuente energética. De manera que el éxito del entrenamiento radica en la estructuración del mismo, eligiendo los ritmos de forma sutil, eficiente y precisa, con la finalidad de conseguir la máxima eficiencia y permitir así obtener la mejora en nuestro estímulo, pero nunca con un máximo estímulo. Es decir, se trata de generar el mínimo estímulo necesario para inducir mejora. De nuevo, mínimo. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Como hemos mencionado antes, bueno, la capacidad de utilizar el lactato como fuente energética es clave para el metabolismo, para el rendimiento metabólico de la célula muscular. De nuevo, estamos hablando de rendimiento metabólico, no estamos hablando de fuerza, estamos hablando de metabolismo, ¿bien? De fuentes energéticas, cómo consigo la máxima eficiencia de nuestro metabolismo, ¿bien? Para generar energía y por lo tanto permitir que a través de esa energía y la generación de ATP como energía se pueda generar la contracción del músculo y por lo tanto la carrera. Bueno, claro, aquí es clave, ya no solo consiste en, de nuevo, si vengo aquí, ya no solo consiste en, bueno, ¿cuál es mi umbral? Voy a hacer X kilómetros a umbral. Ya no solo es eso, sino que tenemos que ir más allá. Tenemos que jugar con estos ritmos. Tenemos que jugar de tal manera para cómo acostumbramos a, cómo enseñamos al metabolismo de la célula muscular a ir a establecerse aquí. Bien, justo en el punto entre aeróbico y anaeróbico. ¿Por qué? Porque una vez que, y eso lo explico si leéis la entrada del blog, una vez que entramos en el metabolismo anaeróbico, el tiempo ahí que podemos mantener ese ritmo va a ser muy, muy limitado, va a ser muy corto. Entonces lo que queremos es poder correr a intensidad durante un tiempo prolongado, ¿bien? Es decir, queremos una sostenibilidad a un ritmo alto de carrera. Y para eso tenemos que mantenernos aquí, porque en cuanto que nos vayamos aquí arriba, sabemos que en breve nos vamos a venir abajo. En breve nuestro ritmo de carrera va a bajar. Claro, ¿cómo entreno esto? De nuevo, un entrenamiento clave, sí o sí, es un entrenamiento a umbral. Y ese es clave. Pero hay otros claves, ¿no? Otro entrenamiento que es muy importante, lo detallo aquí en este blog, ¿bien? En la entrada en el blog es intensidad, lactato y rendimiento. Aquí si pincháis podréis ir y leerlo. Y hay un tercero que es también clave y es jugar con los ritmos. Es decir, jugar entre ritmos de superumbral y subumbral. ¿Qué es superumbral? Es ligeramente por encima del ritmo de umbral y subumbral es ligeramente por debajo del ritmo de umbral. Bien, claro, este entrenamiento no se puede hacer directamente. Primero hay que hacer otros entrenamientos, ¿no? Bueno, estoy seguro de que muchos atletas están pensando, pues eso yo no lo he hecho, eso, bueno, todo llega, pero primero hay que trabajar una base de entrenamiento, primero hay que mejorar este umbral, primero tenemos que llegar a una base de entrenamiento, y una vez que llegamos a esa base de entrenamiento, subimos un escalón, pero tenemos que ser pacientes, claro, aquí estamos hablando de metabolismo. Las mejoras metabólicas se consiguen gracias a unas mejoras enzimáticas, a nivel enzimático. Esas enzimas responsables de regular el metabolismo. Claro, las mejoras de esa eficiencia enzimática no se consiguen 2 semanas, ni en 3 semanas, ni en meses. Se consiguen años, hay que tener paciencia. Joder, no me canso de decirlo. Paciencia, porque no podemos subir 3 escalones de golpe, porque si subimos 3 escalones de golpe, nos vamos a dar el trompazo, sí o sí. Entonces, hay que seguir un proceso, hay que seguir hay que seguir unos ritmos, hay que seguir unos entrenamientos muy concretos para poder llegar aquí. No podemos hacer este entrenamiento directamente. Bueno, pero volvamos, ¿no?, a este entrenamiento que es, bueno, pues uno clave, pero una vez que tenemos una base. Si no tenemos la base, difícilmente, es decir, si no somos capaces de mantener un ritmo umbral láctico durante tiempo, difícilmente vamos a poder hacer este entrenamiento que voy a detallar ahora. Esto se hace solo cuando tenemos una base de entrenamiento.
Y esa base de entrenamiento son meses. Y después de esos meses, o incluso años, entonces ya podemos meter este entrenamiento. Yo este entrenamiento no se lo pongo a mis atletas que llevan pocos meses entrenando. Este entrenamiento lo ponemos cuando llevan tiempo entrenando y cuando ya hemos conseguido una base aeróbica importante y cuando ya han conseguido una mejora importante, después de meses, muchos meses. Bien, entonces, es un entrenamiento interesante, muy eficiente y además súper divertido, pero no se puede hacer directamente, hay que tener una base de entrenamiento y a partir de ahí hacemos esto. Entonces, ¿cuál es el superumbral y el subumbral? Superumbral, imaginemos que estamos hablando de un atleta cuyo umbral es, de nuevo, umbral láctico 400, es decir, un atleta cuyo umbral es 4 minutos por kilómetro, 400. Este punto es 400, 155 pulsaciones. Si nos vamos ligeramente por arriba, hablamos de superumbral. Claro, pero por arriba no estamos hablando de 340. Estamos hablando de 355 o 352, pero no 340, porque si nos vamos a 340 ya nos vamos a ritmo de competición. Es ligeramente por encima de umbral, es el superumbral. Es 355 y ligeramente por debajo, es decir, aquí estaríamos hablando de 158 pulsaciones o ligeramente por debajo, 152, es decir, si esto es 4, sería 355 y 405. Claro, aquí otra cosa que es fundamental es controlar los ritmos. Si no somos capaces de controlar los ritmos, nos olvidamos de esto, porque entonces no vamos a conseguir la eficiencia de este entrenamiento. Y es más, podemos llegar incluso a resultados contraproducentes y opuestos a los esperados. Es decir, que si nos pasamos aquí de ritmo, bien por encima o por debajo, no solo no vamos a conseguir los resultados eficientes de ese entrenamiento, sino que además van a ser contraproducentes. No por hacerlo más fuerte va a ser mejor. Hay que hacerlo en unos ritmos concretos. Fijaros, aquí estamos hablando de 3-4 pulsaciones, por encima y por debajo. Ritmos de 5 segundos por encima y 5 segundos por debajo. Claro, esto es la razón por la cual cuando yo a un atleta le pongo un ritmo a umbral a 400 y me lo hace a 355, ese entrenamiento es totalmente diferente a que se le ha puesto que es 400, porque está trabajando a superumbral y además durante un ritmo de 8 kilómetros. Eso no es umbral, eso es superumbral. No me interesa, eso es un entrenamiento diferente al propuesto a umbral. Al igual que aquí, si aquí estamos hablando de ritmos de 4 por 1 más 1, ¿no? Es decir, aquí sería un kilómetro a 355, otro 405, 355, 405, 355, 405, 355, 405, 4 veces, en total 8 kilómetros. Podemos empezar haciendo 3 por 1 más 1, 6 kilómetros. Bien. O, claro, esto es un entrenamiento, de nuevo, aquí estamos hablando de entrenamientos para, recordad, carrera y dentro de la carrera 10 kilómetros. Si estuviéramos hablando de maratón sería un entrenamiento diferente. Y si estamos hablando de medio fondo de 1500 metros lisos en pista sería otro entrenamiento diferente. Pero estamos hablando de 10 kilómetros. Claro. Entonces esto no sirve para todo. Sirve para algo muy concreto. Yo os invito a que dentro de aquí de rendimiento en carrera veáis más entrenos de medio fondo, media maratón y maratón. Pero bueno, estamos hablando aquí en 10 kilómetros, ¿no? Este entrenamiento es súper interesante y con esto lo que conseguimos es enseñar a nuestra célula muscular a utilizar ese lactato que se va generando como consecuencia de la intensidad como fuente energética. ¿Por qué? Porque le llevo de 355 a después a 405. Le permito, gracias a la bajada de ritmo, a utilizar el lactato generado. Y luego de nuevo le vuelvo a meter una intensidad. Pero una intensidad a 355, no a 350, ni a 345, ni a 340. Porque si no nos hemos cargado el entrenamiento. Bueno, espero que os haya gustado. Es un entrenamiento muy, muy divertido, pero no es un entrenamiento para hacer de forma directa. Es un entrenamiento para hacer una fase de la temporada muy concreta y después de tener una base de entrenamiento importante. De nuevo, os invito a que, bueno, pues aquí dentro de lo que hemos hablado de carrera, pues veréis ahí como hay pista, 10 kilómetros, media maratón y maratón y una serie de entradas de blog
con muchísima información. Bueno, si os ha gustado el vídeo, os agradecería que dierais al like y, por supuesto, como siempre, que os suscribiréis al canal, que es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Ánimo a por ello.